Muy buenas noches, amigos, amigas. Una servidora, Yanira Ponder, presidenta de la Fundación Vida Sin Violencia. Estoy feliz de la conexión de ustedes esta noche, en que vamos a tratar un tema importantísimo y necesario, como es el rol de la familia para la prevención del abuso infantil. Ustedes saben que el mes del abuso, el mes de abril fue declarado mes del abuso infantil a partir de 1998, gracias a los esfuerzos del Instituto de la Familia. Y nosotras, mis compañeras, una servidora de la Fundación Vida Sin Violencia, desde hace casi 12 años trabajamos en eso, en prevenir la violencia, en fomentar esa convivencia pacífica que debe estar presente día a día en cada hogar. Y hoy nos acompaña una especialista que admiramos muchísimo, la destacada licenciada Rafaela Burgos. Ella es psicóloga clínica y terapeuta familiar, especialista en los derechos de la niñez, es presidenta del CEDIP, que es un centro para el desarrollo y la interacción constructiva. Se encarga de hacer investigaciones de violencia y de promover el buen trato en los diferentes contextos, ya sea familia, escuela, trabajo o comunidad. También es docente de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y trabaja en la residencia infantil del Robert Reed Cabral. Es una especialista a la que tenemos gran cariño, comprometida por años con la niñez de nuestro país. Y para ella, educar con pela, licenciada, esto es de una herramienta negativa. Ella, leí por ahí que decía que ninguna persona aprende cuando la lastima. Esa es su versión. Pero penosamente la semana pasada, la organización Plan Internacional y la antropóloga Taira Vargas, que también es una colaboradora de nuestra fundación, dieron a conocer un estudio donde establecen que el 49% de los adultos y un 30% de los adolescentes todavía, en este pleno siglo XXI, está de acuerdo en que si el infante se porta mal, pues hay que pegarle. Y eso lo asumen como una costumbre porque así fueron criados ellos. Pero esta noche vamos a entender lo negativo que es agredir físicamente a nuestros niños, niñas y adolescentes. Y a usted que es papá, mamá, abuelito, abuelita, tío, tía, les pido que no se desconecten y presten mucha atención a todo lo que vamos a aprender con la licenciada Rafaela Burgos. Y le invito a que cuando tengan alguna inquietud, escribirla en nuestro chat para que la especialista pueda responderle. Pues sin más preámbulo, agradeciéndole nuevamente su conexión, les dejo con ustedes a la licenciada Rafaela Burgos. Muchísimas gracias por la invitación, por el placer de compartir con ustedes. Están haciendo un trabajo tan importante en la comunidad y con las personas que se decidieron a conectarse hoy, que están interesados en este tema, porque el esfuerzo de la comunidad es la única forma de construir redes. Aunque sea de uno en uno, ¿sí? Con una persona, con dos, con tres, con el grupo que esté interesado, creamos una plataforma de protección. De eso es que se trata esto que esta noche vamos a estar compartiendo. Quiero, para empezar, pedirles a dos personas que se animen a decirme un poquito cuáles serían sus expectativas para esta noche. Siempre que a uno le invitan a algo o le decide ir a un lugar o hacer algo, tiene unas expectativas. A veces uno no se las plantea, no las verbaliza, pero están. ¿Qué espero yo de esto? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué estoy entrando? ¿Por qué estoy aceptando esta invitación? Quisiera que dos personas si quisieran compartir esas expectativas con nosotros. ¿Quién se anima?
¿Qué esperan llevarse esta noche? Creo que la señora Margarita no se está hablando, pero no la escucho. A ver. ¿Alguien más se anima? Si quieren escribirlo por el chat también es válido, ¿eh? ¿Qué esperan de esta noche? ¿Qué quisieran ustedes que pasara? Bueno, alguien Están dice... escribiendo, exacto, están escribiendo por el chat. Excelente. Aprender a cómo tratar a los adolescentes sin pelas. Excelente. Me encanta. ¿Alguien más se anima? Bueno, pues yo a eso le voy a agregar niños y ya lo tenemos completo, ¿verdad? Si nos planteamos hoy aprender, yo pienso que de alguna forma lo sabemos y lo que necesitamos es fortalecer esas capacidades, porque la cultura nos es por compartir esos diomedes. Pensar es un poco planteándonos qué es el abuso, porque efectivamente cuando hablamos de abuso no siempre estamos tan claros acerca de qué estamos hablando. Por eso ustedes seguramente ven que hay personas que dicen maltrato, que dicen violencia y a veces parece que son cosas diferentes. Pues cuando hablamos de abuso, en general, en cualquier circunstancia, estamos hablando de una situación donde una persona que tiene más poder, sea porque tiene más autoridad, porque tiene más fuerza física, porque tiene más conocimiento. Ya. Porque tiene más conocimiento, porque tiene más salud, lo que sea que le dé poder a una persona. Cuando ese poder es utilizado en contra de una persona más débil, que no puede defenderse, para hacerle daño, estamos hablando de abuso. Cualquiera que sea el escenario. Si usted pasa por una calle y usted ve dos niños de la misma edad peleándose, no le gusta, ojalá no se pelearan y le dicen no pelee, pero no dice qué abuso. Si usted ve dos boxeadores en un ring, usted no dice qué abuso. Cuando decimos qué abuso, y lo decimos con indignación, cuando hay uno débil que está siendo dañado por uno más fuerte. Insisto, la fuerza no se la da solamente el tamaño ni la fuerza física, se la da la autoridad, se la da la edad, se la da el poder que tiene sobre la otra persona, se la da el rol que desempeña, por ejemplo, un jefe con un empleado. ¿Quién tiene más poder? Pues el jefe. Pues si usa ese poder en contra del empleado, está cometiendo un abuso porque el otro no puede defenderse en condiciones horizontales. En general, con esos elementos, injusticia y desequilibrio de poder y imposibilidad de defenderse del más débil, tenemos claramente los criterios para diferenciar una situación de abuso de un conflicto cualquiera. Dos personas pueden estar en conflicto, pero no siempre es abuso, a menos que se den esas condiciones. Si eso lo trasladamos al manejo de los niños, pues es exactamente lo mismo y ahí le agregamos algunas cosas. Es decir, sigue siendo una situación de injusticia, sigue siendo un abuso, un uso inadecuado del poder del adulto, pero ahí tenemos varios elementos que diferentes cónclaves, grupos científicos han venido trabajando a través de los años y han construido una serie de criterios.
Y entonces, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, en una consulta que se hizo a los profesionales para manejar los casos de abuso, nos dice que es cualquier forma de trato, sea físico, emocional, sexual o cualquier otra forma, que resulte en daño, y aquí viene lo más importante de esta definición, en daño presente o potencial para un niño. Mira esto, que el abuso contra los niños a veces parece que no le hace ningún efecto, no tiene ningún impacto negativo, pero eso no significa que no hayan efectos a largo plazo o a mediano plazo. Entonces, por ejemplo, tenemos la consulta, mucha gente, muchas personas que llegan ya de adultas con situaciones, con lesiones emocionales severas que les han acompañado a lo largo de su vida, que ocurrieron en la infancia. Probablemente en el momento en que se ocurrió, eso no se le puso atención, no se identificó, se normalizó y parecía que no había pasado nada. Pero ese daño potencial aparece después. Y es muy frecuente en cualquier tipo de abuso, los abusos físicos, los psicológicos y los sexuales. Es muy frecuente que lo encontremos en el consultorio. Y además nos agrega esta definición de la Organización Mundial de la Salud, que ese daño se produce en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder. O sea, que quien infiere esas lesiones físicas, psicológicas, sexuales, es una persona que está en el ámbito de responsabilidad, o sea, es responsable de su cuidado, de su crianza o de su educación, en condiciones de poder, tiene capacidad para tomar decisiones sobre esa persona menor de edad, y confianza. Es una persona de confianza. Eso se aplica para los diferentes tipos de abuso que vamos a ver esta noche. En definitiva, estamos diciendo que lo que un adulto hace al tratar a un niño, una niña o un adolescente puede tener repercusiones a largo plazo. Y que ese manejo es responsabilidad del adulto. O sea, aquí no vale que si el niño se portó mal, que si provocó, en el caso de abuso sexual se usa mucho el me provocó, ella me provocó. No cuenta ni siquiera el consentimiento, nada de esto es importante, sino que el adulto responsable de la acción es quien tiene que tomar las acciones para evitarlas, para enfrentarlo de otra manera. O sea, un niño que se porta mal, un niño que tiene problemas de conducta o que es desobediente o que no cumple las órdenes, pues hay que educarlo, pero hay que buscar herramientas que no sean abusivas. Esto poco para identificar. A mí me parece interesante siempre con los grupos que trabajo estos temas, identificar cuál es en la práctica la aplicación de estas definiciones. ¿Cómo esto se pone en el día a día? Y le pregunto muchas veces a las personas, ¿la pela es un abuso? Y bueno, yo no le voy a preguntar a ustedes, pero las respuestas que recibo de los grupos con los que trabajo son casi siempre las mismas. Bueno, depende, me dicen. A veces sí, a veces no. Hay gente que me dice sí, es un abuso, y hay gente que dice no, porque eso es educándolo. Yo tengo que educarlo. Entonces, está claro que cuando hablamos de abuso, a veces la gente no identifica que lo que hacemos en la vida cotidiana puede ser, no siempre va a ser, pero pudiera ser que estuviera pasando la línea de la corrección. Y cuando recibo esas respuestas, entonces vamos a analizar la definición a la luz de la pela. Y les pregunto, ¿quién da la pela? ¿Y qué me responde el grupo? Los padres, claro, los que están educando. Ok. Los padres son más grandes, tienen más fuerza, tienen más poder, más autoridad. ¿El niño se puede defender? La respuesta a cada una de esas preguntas nos va diciendo si la pela es un abuso o no.
porque ya nos pusimos de acuerdo en que era abuso. ¿Sí? Entonces, si el papá tiene más poder o la mamá o es más grande o tiene más autoridad y el niño no puede defenderse, estamos hablando de una situación de abuso físico en este caso, porque estamos hablando de la pela, pero aplica para lo psicológico, aplica para otros tipos de abuso que vamos a ver ahora. Esto solamente como para que podamos tener el contexto y estemos todos en el mismo pantalla para ver este cuadrito que nos va a ayudar a ver más claramente la clasificación. Vamos a ver la clasificación. Me dicen si lo ven bien. Sí, se ve. ¿Se ve? Sí, se ve. Entonces, estamos hablando, gracias. Estamos hablando de los tipos de abuso y del contexto en el que ocurren estos tipos de abuso. Si hablamos de abuso físico, pues hablamos de lesiones físicas. Lesiones físicas que son infligidas por una persona que tiene poder, autoridad y todo lo que hemos dicho. Y que no es un accidente. Lesiones no accidentales. ¿Y por qué hacemos esta diferenciación? Porque hay situaciones que simplemente son un accidente. Si yo ando por la casa con algo que puede hacer daño, qué sé yo, una plancha caliente, y mi hijo viene corriendo y se pega de la plancha, yo no lo quemé. Eso es un accidente. Ahora, si yo dejo la plancha caliente en el piso y sé que hay un niño pequeño, entonces estoy hablando de negligencia. Ya sí califica como abuso. El abuso por negligencia es la omisión, es no hacer lo correcto, no hacer lo que hay que hacer para proteger. ¿Sí? A diferencia del abuso físico y el psicológico, que son abusos por acción. Es decir, yo hago una cosa que le hace daño, yo le pego, le grito, yo lo insulto, lo comparo con otros, lo minimizo. Eso es abuso psicológico. Yo le doy una pela, un correazo, un pellizco, un alón de oreja. Eso es abuso físico. La negligencia es la omisión. Yo no estoy haciendo lo que tengo que hacer para evitarle daños, por ejemplo. No cerré bien la puerta, el niño se cayó, no guardé las sustancias tóxicas y el niño pequeño se la tomó, o lo dejo en situaciones de riesgo social con personas que no estoy segura de que lo puedan cuidar bien, lo expongo por no cuidar adecuadamente. Entonces estamos hablando de estos tres tipos de abuso, que los agrupo aquí porque son los que están directamente vinculados a modelo de crianza y educación. Directamente. O sea, el abuso físico se da en el contexto de la familia, de los cuidadores y de otros adultos responsables, como parte de un sistema de disciplina mal entendido, mal aprendido. O sea, nos enseñaron que los golpes educan y asumimos que eso es así. ¿Y por qué creemos que es así? Bueno, porque de alguna manera lo usaron con nosotros, nos convencieron y lo seguimos utilizando. Entonces la familia y cuidadores y otros adultos utilizan el castigo físico como una forma de corrección, cuando lo que en realidad es abuso, porque lo hace un adulto con más fuerza. No porque la intención sea que se maltrate al niño, a lo mejor la intención no es esa. El tema aquí es que el efecto sí es ese. ¿Sí? Aunque la intención sea educar, aunque nos hayan dicho que eso corrige. Siempre le digo a las familias que eso es como una medicina, que nos dijeron que curaba muchas cosas y toda la experiencia científica nos está diciendo hace muchos años que no solamente es que no cura, sino que hace mucho daño. Entonces, viéndolo en este contexto, son los tipos de abusos que están muy vinculados a los modelos de crianza. Por tanto, lo importante en la tarea, el enfoque importante es cómo cambiamos los modelos de crianza, cómo cambiamos la percepción que tenemos de cómo se educa a los niños. Otros tipos de abuso, como el sexual,
el grooming, el bullying, el ciberbullying y otros, están asociados a la tecnología, estos de acá abajo, están indirectamente vinculados a los modelos de crianza. No es que no están vinculados, están indirectamente vinculados. ¿Y por qué están indirectamente vinculados? Porque hemos encontrado ya de manera exhaustiva, o sea, totalmente reconfirmado, que los niños que son corregidos con golpes, con insultos, que se les mete miedo para corregirlos, son más vulnerables a ser víctimas de abuso sexual. O sea, hay una asociación muy estrecha entre la crianza violenta, la crianza agresiva y el abuso sexual por terceros. Y esto tiene una explicación que seguramente ustedes ya se la imaginan, ya la saben. Un niño maltratado es un niño que su autoestima se resiente, es un niño que no confía en su contexto, es un niño que no se siente bien cuidado porque no está recibiendo un buen trato. Y un niño así es una presa fácil para cualquier adulto interesado en abusar sexualmente de los niños. Más aún, los explotadores sexuales tienen un radar. No sé cómo les funciona, no me lo pregunten, porque eso todavía nadie lo sabe. O sea, son capaces de identificar niños vulnerables, niños con dificultades en su familia, niños maltratados, niños disminuidos en su confianza en sí mismos, es decir, con una valoración de sí mismos mala, no adecuada. Están dispuestos a intentar o a hacer creer que llenan esas necesidades y el niño se lo cree. Entonces un niño en esas condiciones, cuando un adulto lo trata bien, lo escucha, le pone atención de una manera positiva, no lo castiga, no lo insulta, pues es muy fácil seducirlo, convencerlo, manipularlo. Pero además, un niño maltratado en casa, un niño que se corrige con golpes, no se atreve a decir cuando esto pasa. No tiene confianza para decirlo y piensa que si lo dice lo van a culpar, lo van a castigar. Por tanto, se calla y queda atrapado entre esas situaciones que están a su alrededor. Más adelante vamos a hablar de estos tipos de abuso, el grooming y demás. Del bullying, ustedes lo conocen muy bien. También hay una asociación, lo vamos a ver en las trampas que vamos a ver más adelante. ¿Qué es el grooming? Es el proceso de acercamiento que hace un adulto para preparar al niño o la niña para generar una relación de confianza y poder abusar sexualmente de él a través de las nuevas tecnologías. El efecto puede ser tan dañino como el abuso sexual de manera presencial, ¿no? Y los impactos emocionales a veces tardan tanto tiempo como una situación de abuso presencial. Eso es una de los descubrimientos de los resultados emergentes que estamos a través de la tecnología. Así que, bueno. Sí. Y justamente estamos hablando de abusos en la tecnología. Así que imagínense un adolescente en un chat, en una videoconferencia, en una clase, puede también ser víctima de una situación como esta que acabamos de presenciar. Nos sirvió de práctica. Sí. No pasa nada. Entonces hablábamos del grooming y decíamos que es la preparación, esa palabreja, ¿verdad? Que todavía no le encontramos la traducción, no se ha podido hacer un equivalente, pero es la preparación que hace el adulto a través de la tecnología, a través de internet, de los chats, de plataformas, para ir acercándose al niño o a la niña, ir ganándose su confianza. Es muy, a veces tiene momentos muy complejos porque el adulto pesca, es como si saliera a pescar y encuentra niños
que tienen el perfil que le interesa. Un niño que está mucho tiempo en el internet, que no parece que está supervisado, que los mensajes que pone le hacen pensar al adulto que está o descuidado o no se siente tan a gusto con su familia. Todos los elementos que tiene, lo que decíamos ahorita para el abuso presencial, también son válidos aquí. Y esos indicadores le dicen que con ese niño lo puede intentar. Entonces, intentarlo significa acercarse, hacerse su amigo, hacerse pasar por un niño de su edad. O sea, hay una suplantación de identidad clara. Se hace creer al niño que está hablando con otro adolescente, con otra persona de su misma etapa de desarrollo. Le cuenta sus cosas, comparten. Y una vez que ya lo tiene muy cerca, que el niño confía, que ese amigo es muy importante para él, muchas veces niños muy aislados, niños víctimas de bullying, niños que no tienen una vida social, no tienen unos vínculos sociales demasiado adecuados, pues se refugian en la tecnología y ahí es que son captados. Muchas veces eso evoluciona hacia la solicitud de parte del adulto de imágenes con contenido sexual, intercambio de contenido sexual del adulto al niño, y si el adulto vive en el mismo país que el niño víctima, pues incluso puede derivar en el intento de acercamiento físico, de concertar una cita. De hecho, hemos tenido 2 casos, hace muchos años, un adolescente que fue citado en el mirador por el acosador. Y con ayuda de la policía, con el departamento especializado, pues se pudo interceptar. Y otro en una plaza comercial donde los padres se dieron cuenta a tiempo y no permitieron que sucediera. Pero esto es fácil. Nuestros niños están muy vulnerables frente a la cantidad de adultos tratando de acercarse a través de la tecnología y tener espacio para cometer el abuso. Y el sexting, que es otro tipo de abuso a través de la tecnología, este tiene unas características particulares y es que es un contenido sexual, pero, aquí hay un error, es privado. Un contenido sexual, pero que en la mayoría de los casos es generado por la misma víctima. O sea, es la misma víctima la que se toma la foto, la que se toma el video, pero no lo hace con la intención de publicarlo, lo hace dentro de una relación de confianza, probablemente adolescentes en noviecitos, donde el chico le pide que le mande una foto, que le mande un video, con poca ropa, y la chica, después de mucho pensarlo y negarse, muchas veces accede. Y una vez que se lo manda, el adolescente suele, ¿verdad?, en medio de una situación de conflicto con la chica o de terminar la relación, entonces compartir la información. Otras veces es una extorsión, ya se llama sextorsión. O sea, se toma la imagen justo para extorsionar a la persona. Pero eso ocurre más con los adultos. Con los niños ocurre más el sexting. ¿Cuáles son las implicaciones de esto? Bueno, la exposición social que esto representa para la víctima. Una imagen que se tomó o se grabó un video para ser compartida en una relación de confianza, termina siendo pública y termina exponiendo a la persona en su círculo más cercano de amigos, profesores, familiares, de una manera con mucha carga emocional. El proceso de recuperación a veces tarda, porque es una ruptura de la confianza importante. ¿Cómo detectamos si un niño, una niña o un adolescente está siendo víctima de abuso? Yo voy a dejar de compartir pantalla acá para que podamos ir viendo. Ah, que no la estaba compartiendo. No, no. Ah, yo pensaba que cuando entré no lo puse. Ok. O sea, ¿qué estamos diciendo para entender un poco cómo darnos cuenta? Los padres muchas veces preguntan, ¿cómo yo sé si el niño está siendo víctima de abuso?
Para empezar, si es una situación de abuso físico o psicológico, lo que tenemos que evaluar son los patrones de crianza. ¿Qué estoy haciendo para corregir? Si estoy usando pelas, insultos, atemorizando, minimizando al niño, pues probablemente ya no tengo que hacer más preguntas, porque el método que estoy utilizando es un método dañino, un método abusivo. Y no porque los padres tengan la intención de abusar. Estoy firmemente convencida de que los padres quieren hacerlo bien, la mayoría, hay excepciones, pero la mayoría de los padres y las madres lo quieren hacer bien. Lo que pasa es que aprendieron que hacerlo bien significa eso, significa pegar. Por eso ustedes oyen que dicen, una buena pela a tiempo resuelve problemas. Si no le pegas, te va a sacar los ojos, porque eso está ahí registrado, eso está en el núcleo de la formación y del crecimiento de muchos adultos. Entonces, no es el objetivo el problema, el objetivo está bien, los padres quieren educar, quieren formar bien. El problema es el método. Siempre lo comparo con una ruta equivocada. Está bien a donde quieren llegar, pero no la ruta que toman. Si yo quiero ir para Samaná y tomo la autopista de no sé por dónde no se llega, por el sur, pues no llego. Entonces, está muy bien que yo quiera ir a Samaná, yo tengo que ver por dónde se llega ahí. O sea, lo que estoy haciendo, si estoy pegando, si estoy corrigiendo con insultos, con agresión verbal, no es posible que se dé el objetivo que yo quiero, que es educar niños responsables, educados, bien organizados, con éxito en el futuro, con posibilidades de tener una vida sana, física y emocionalmente. No se logra con eso. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta? Bueno, decía, si es físico o psicológico, lo que tenemos que evaluar es lo que estamos haciendo nosotros. Si de hecho otras personas pudieran estar cometiendo abuso físico o psicológico con nuestros hijos, también nos podríamos dar cuenta observando las respuestas del niño. Las respuestas emocionales duraderas, o sea, tristeza, ansiedad, miedo, agresividad, cualquier otro cambio de comportamiento que el niño experimente por un tiempo más o menos estable, como patrones de sueño alterados, alimentación, rendimiento académico, los cambios significan algo. Y que ese cambio no se pueda explicar por otro evento o porque sea propio de la etapa, porque también hay cambios propios de la etapa. Un adolescente quiere estar en su habitación, no porque necesariamente esté deprimido, sino porque a los adolescentes les gusta estar en su habitación y les gusta estar encerrado y les gusta ver ellos sus materiales y oír música o lo que sea que hagan, que también hay que supervisar, pero no tenemos que presuponer, a menos que hayan otras señales, que es un indicador de que hay algo grave. Pero de hecho, cualquier cambio debe ser observado, sobre todo cuando el cambio es brusco, repentino y se sostiene. En los niños que reciben castigo físico o insultos y críticas constantes, a veces lo que es más observable es una actitud complaciente o desafiante. Las dos cosas pueden pasar. Un niño muy complaciente es un niño agradable, le encanta a los padres y a los maestros también ese niño. A mí me pasa, por ejemplo, que cuando recibo una familia en mi consulta y vienen por el niño más inquieto, por el que se le dan peor las clases o por el que no quiere obedecer demasiado, el que dice lo que piensa, vienen por ese niño y yo veo al otro hermanito tranquilito diciendo que sí a todo, bajando la cabeza y evitando ser visible. Me preocupa más ese niño, ¿no? Y a muchos padres les digo, me preocupa más este. Porque no siempre el niño más callado, el niño que complace, el niño que no contradice nunca, el niño que obedece siempre, es el niño que va bien. Entonces los niños maltratados pueden tornarse muy complacientes para evitar el castigo o muy desafiantes porque aprenden a defenderse con las mismas herramientas que utiliza el adulto.
O sea que esas son señales también que nos pueden estar diciendo que el método que estamos utilizando o que alguien está utilizando puede que no sea el adecuado. En niños víctimas de abuso sexual de cualquier tipo, o presencial o virtual, es frecuente, además de estos indicadores, la conducta sexualizada que no concuerda con la edad. O sea, los niños que han sido víctimas de abuso sexual en el presente o en el pasado, uno de los indicadores claves que incluso en psicología forense, cuando se hace la entrevista y la comprobación de la denuncia, es un indicador que se toma muy en cuenta. Tiene mucho peso dentro de los criterios que vamos viendo y puntuando. Ese indicador tiene mucho peso. Es esa conducta sexualizada, un niño que juega a contenidos sexuales de manera recurrente, un niño que dibuja escenas sexuales de manera recurrente, un niño que se masturba de manera compulsiva, o que busca tocar a otros, o ver de manera constante. Claro, esto hay que diferenciarlo de la curiosidad natural. Los niños pequeños están explorando el mundo y con ello también explorando su cuerpo. Entonces, que un niño se toque, que un niño quiera ver, o que un niño pregunte, o que un niño esté interesado en la sexualidad, no siempre va a significar esto, pero estoy hablando de algo recurrente, compulsivo, constante. Entonces ahí tenemos que observar y explorar para, ¿no?, descartarlo. Si es solo curiosidad, pues muy bien. Pero con el abuso sexual pasa que a veces no queremos verlo. O sea, entendemos que eso no nos va a pasar a nosotros, no le va a pasar a mi hijo, eso le pasa a otros. Porque la persona con la que está son seguras y nadie es seguro. Nadie es totalmente seguro. Puede pasar con la persona que menos se nos ocurre, con la que más confianza tenemos, con la que sentimos que están más seguros nuestros hijos. Entonces, es un asunto básico para detectarlo, es suponer, es pensar que puede pasar. Si no pensamos que puede pasar, no lo vamos a ver. Y el niño o la niña va a pasar mucho tiempo sometido a las situaciones sin ayuda, sin respuesta, ¿no? Quiero que veamos ahora lo que yo llamo las trampas de educar con violencia. ¿Por qué le llamo las trampas? Porque justamente, como decía ahorita, los padres quieren hacerlo bien, pero la construcción, la estructura que se ha creado desde su infancia, históricamente, culturalmente, la normalización en el contexto social de los golpes, hace que entren en ese camino, entren por esa ruta cuando les toca ser padres, ¿no? Incluso a las personas que más sufrieron el abuso en su familia, ¿no?, lo defienden, pero lo defienden por una razón muy entendible. O sea, una persona que ha sido víctima de abuso físico, psicológico, no deja de querer a sus padres, sigue siendo leal. Las personas que viven estas experiencias no significa que detestan a los padres, y eso es un error que a veces hasta algunos profesionales entienden, que si le tiene cariño, no, es que no fue tan grave el abuso. Pero lo que quiero decir es que cuando esto ha pasado, las personas tienden a justificarlo porque necesitan mantener ese vínculo con sus padres seguro, necesitan proteger el vínculo. Si yo hago lo que papá y mamá hicieron, si yo entiendo que ellos hicieron lo correcto, yo soy leal a mi familia. Esa lealtad, que es muy fuerte y muy inconsciente, muchas veces nos lleva a entender como adecuado, como sano, normal, algo que nos dolió. Y sabemos que nos dolió. Entonces entramos en esa trampa de repetirlo y hacer lo mismo que nosotros padecimos, lo mismo que de alguna forma nos dolió. Y aquí sí voy a compartir la pantalla porque hay algunos conceptos que me gustaría que ustedes fueran viendo. Aquí está. Veamos las trampas. La trampa número 1 es que el castigo
no educa. El castigo físico, los insultos no educan. Creemos que educan, pero no educan. Entonces nos engaña la situación, nos entrampa. Ciertamente, el castigo físico puede detener de forma momentánea la conducta inadecuada. Si usted le da un correazo para que se baje de la cama, se va a bajar de la cama, se va a poner a llorar. Pero eso es momentáneo. El aprendizaje no ocurrió, pero ocurrieron otras cosas. Dolor, resentimiento, confusión. Pero el aprendizaje no ocurrió. Si no lo vuelve a hacer es porque tiene miedo de ser castigado. Cuando usted no esté, probablemente lo va a hacer. No conduce a la autodisciplina. Eso que decía yo hace un momentico, justamente eso. O sea, el niño no está internalizando las reglas. El objetivo de la disciplina es la autodisciplina. Que eduquemos a nuestros hijos para cuando nosotros no estemos, hagan las cosas bien. Pero eso no se da con el castigo físico porque se produce un bloqueo, un rechazo a la figura de autoridad y al concepto de autoridad. Y solamente se actúa de una manera defensiva. No lo hago porque me pegan, pero no está internalizado. Enseña a obedecer por miedo o a complacer para evitar ser lastimado. Y modela la conducta violenta. O sea, frente a los conflictos, ¿qué es lo que hace el adulto? Me pega, me grita. Cuando yo estoy enojado, el manejo de los conflictos pues podrá hacer ese también. Porque eso es un modelamiento. Y los niños aprenden más por lo que hacemos que por lo que decimos. El aprendizaje va unido a la acción, no al discurso. La trampa número 2. Provoca consecuencias a corto, mediano y largo plazo. Consecuencias de todo tipo. Las biológicas, bueno, muchas. Empezando por lesiones, daños físicos, tanto internas como externas y de gravedad distinta, dependiendo del tipo de agresión. Pero esta parte, que es la menos tratada, la menos discutida, siempre se habla de los golpes y de las lesiones físicas que son terribles porque pueden conducir al niño a la muerte incluso. Y muchas veces pasa. Esta de acá tiene que ver con ese impacto que genera la violencia en el desarrollo del niño. Ya no en el hombro y en la cabeza y en las piernas, sino en el desarrollo. Porque un niño corregido con golpes es un niño sometido a estrés constante. Aunque se ría, aunque juegue, aunque repita la conducta que se supone que le castigaron, los papás dicen, le pegué y no le importa, lo vuelve a hacer. Se adapta. Y es una forma de desafiante también. Pero aunque haga todo eso, hay un estrés permanente. Él no sabe cuándo le van a pegar, en qué momento lo van a gritar, en qué momento lo van a corregir de manera agresiva. O sea, esa hipervigilancia que desarrollan las personas que son sometidas a violencia en todos los órdenes, las mujeres sometidas a violencia de género, los niños que viven el bullying en la escuela, viven pendientes en qué momento que me van a atacar. Pues esa hipervigilancia produce esto que vemos aquí, una serie de cambios neurobiológicos que pueden ser más duraderos o menos duraderos, que aumentan, no es que son directamente, no es una causalidad directa, pero aumentan la probabilidad de desarrollar trastornos del estado de ánimo y de ansiedad. Porque el organismo, el cerebro, está preparado, todo el sistema nervioso, para responder frente a las amenazas. Pero si la amenaza es constante, esa respuesta constante, los neurotransmisores, las sustancias químicas que está teniendo que utilizar es excesivo y no hay una respuesta de contención. O sea, no funciona el sistema para lo que tiene que funcionar, sino que la defensa es permanente. De manera que el daño ya se está viendo a nivel de las estructuras cerebrales. No en funcionamiento, solamente en las estructuras cerebrales ya se está viendo. Esto es mucho más grave si se produce durante la infancia, porque esas regiones cerebrales sensibles están en desarrollo, están en formación y son más sensibles.
Y desde el punto de vista neurológico, vemos acá, se asocia con importantes alteraciones del sistema nervioso central, del sistema nervioso autónomo y del sistema inmune, ¿no? Frente a las enfermedades, pues también esto es una amenaza. Algunas manifestaciones del efecto en estos sistemas son alteraciones cognitivas, lingüísticas, sociales, por supuesto, conductuales, emocionales, de todo tipo. O sea, que es importante que veamos que no es solamente que el niño se siente mal y luego se porta mal. Hay un proceso biopsicosocial. También hay efectos biológicos que pueden estar impactando incluso a largo plazo. Entre las consecuencias psicosociales, pues las que ya sabemos, esas las saben ustedes, seguramente la han trabajado mucho. Se deteriora la autoestima, el niño se siente inadecuado, aunque parezca que no. Porque si le reclamo todo, si le corrijo tanto, si le pego, si le grito, la conclusión que el niño saca es lo hago todo mal, soy un desastre. Aunque no lo diga y parezca que no le importa. La agresividad, que a veces es manifiesta y a veces es contenida. O sea, no sale, pero por dentro es un volcancito. Y en cualquier situación en la adolescencia estalla. Dificultades con el manejo de la autoridad. O sea, se vuelven resistentes a la autoridad o demasiado sumisos. Depresión, problemas en el área social, desconfianza, mucha necesidad de aprobación. Eso es un indicador que no falla en los test que utilizamos con muchos niños, y eso nos dice muchas cosas. No nos dice que está siendo maltratado siempre, pero nos dice que su valoración es débil. Abuso de sustancias más adelante en la adolescencia, ideación suicida, bueno, una lista interminable. Estos son solo algunos ejemplos. De esa que estábamos hablando, de esa trampa número 2. La trampa número 3 es que el castigo físico aumenta la vulnerabilidad frente a otras formas de violencia. Por si fuera poco, todos los daños que provoca en el momento, también aumenta que otra gente abuse. O sea, hace más vulnerable a la víctima a ser víctima de otras situaciones de violencia. Por ejemplo, del bullying. Eso también está bastante comprobado, que los niños que son víctimas de bullying, así como los niños que cometen el bullying, tienen en su gran mayoría historias de malos tratos o de descuido, ¿sí? Tanto para uno como para el otro. El abuso sexual puede ser que se evolucione hacia ser víctima, porque ya por lo que vimos antes. La violencia conyugal, tanto agresor como víctima, o sea, una persona que es corregida con golpes, la lógica, y a veces hasta lo que se le dice es, yo te pego porque te quiero. Entonces el niño está aprendiendo que quien te quiere te puede pegar, que tiene derecho a pegarte por tu bien. Y eso se parece mucho a lo que hacen los hombres violentos, ¿sí? Los maltratadores. Convencen a la víctima de que es por su bien, que la insultan, que la agreden por su bien. Entonces ahí hay una relación. Y el acoso laboral también se ha encontrado asociación entre haber sido maltratados en la infancia, haber sido corregidos con golpes y ser víctimas de acoso en el trabajo. La trampa número 4 es que provoca deterioro de la relación entre los padres y los hijos. Eso es bastante entendible. O sea, no es falta de cariño ni de un lado ni del otro. Los padres quieren a los hijos tremendamente y le dan la vida, y me consta que el esfuerzo que hacen la mayoría de los padres es sobrehumano para darle lo mejor a sus hijos. De nuevo, lo que falla es el método, pero daña la relación y las experiencias que se acumulan, los recuerdos que se construyen alrededor de situaciones que a los padres se les olvida, pero a los hijos no se les olvida. Se afecta el desarrollo del apego. Sabemos que para los niños es fundamental ese vínculo con un adulto importante, mamá, papá, alguien, un cuidador significativo, que responde a sus necesidades. Pero si un niño llora y lo que recibe es un golpe o un insulto, no se está respondiendo a su necesidad. El niño está aprendiendo que no cuenta con respuesta.
y eso es una ruptura en el apego. Daños en el vínculo afectivo, o sea, los niños necesitan confiar, necesitan sentirse amados, atendidos, cuidados, importantes. El maltrato físico no transmite eso, todo lo contrario, aunque no sea la intención. La trampa número 5 es que genera alteración del clima familiar. Se altera todo. O sea, en una familia donde se pega, es que por mucho que se vea como normal, hay escenas de violencia recurrente. Y el clima, el ambiente está crispado. Incluso hasta los vecinos están crispados. Hemos tenido muchas situaciones donde quien ha dado ha hecho la denuncia es un vecino porque no aguanta más escuchar que al niño le están pegando, que a la niña la están agrediendo. Y lo hacen por la niña o por el niño, pero también dicen, es que ya yo no podía ni estar tranquilo en mi casa, eso es constante. Fuente de estrés para todos los miembros de la familia y para otros que están alrededor. Y la trampa número 6 es que predispone a la repetición en próximas generaciones. O sea, también tenemos datos sobre cómo el aprendizaje de la conducta violenta se reproduce, se multiplica de manera transgeneracional, pasa de una generación a otra. O sea que detener este circuito es un compromiso, una acción que no solo protege a los niños de hoy, protege a los hijos de esos niños de hoy. Pudiéramos detener el círculo nefasto, evitando seguir, aumentar, repetir lo que hemos aprendido nosotros. ¿Alguna pregunta de esto? Me gustaría escuchar si tienen algún comentario por el chat en este momento. Al final la vamos a responder, pero me gustaría una o dos personas que me digan lo que piensan. Tenemos 9 personas, pero si hay alguna idea que asocien con esto que estoy hablando, me gustaría que lo fueran poniendo en el chat. Pueden aperturar su micrófono, quien tenga alguna pregunta. También tenemos. ¿Alguien? Licenciada Margarita, usted no quería intervenir hace un momentito. La escuchamos. Parece que tiene inconveniente con el sonido. Micrófono. Sí. Puede escribirlo si quiere. Ajá. Yo quería hacer un aporte o una preguntita. Claro. ¿Existe algún tipo de porcentaje definido en cuanto a la capacidad que tiene el ser humano de superar esos maltratos de la infancia en el futuro? ¿Hay un porcentaje que podamos definir, decir, tal cantidad de personas logran superar esas situaciones de maltrato infantil durante su infancia? Mira, no hay un acuerdo, depende mucho del método que se utilice de intervención, de psicoterapia, y depende mucho de la gravedad de los síntomas y de la etapa en que ocurrió, de la gravedad del abuso y de la etapa en que ocurrió. O sea que no hay un acuerdo que yo conozca, un dato así como el número, como la prevalencia de superación. Lo que sí está claro es que la gente tiene una capacidad de recuperación natural en muchos casos. Y eso es lo que Cyrulnik llama resiliencia. Pero hace falta, para que eso surja, para que eso se fortalezca y funcione, hace falta que ese niño, esa niña, encuentre en el camino no solamente esa experiencia abusiva, esas agresiones, sino que encuentre otras cosas. Por ejemplo, una figura adulta que lo trate diferente. Y a veces la recuperación es espontánea. No todo es terapia. Entonces, mucha gente supera esto porque en su camino, además de eso, encontró otras cosas, que el camino de la vida es bastante complejo y
impredecible. Y variante. ¿Qué es una figura? Exacto. ¿Y qué es una figura significativa que lo mira diferente? A veces un maestro que ni se enteró. Cyrulnik le llama tutor de resiliencia a eso. Esa persona que hace el cambio en la vida de alguien que ha vivido una experiencia traumática y que por eso su ruta cambia. Que le puso atención, que creyó, que no lo etiqueta, que lo ve como una persona capaz, que confía en que esa persona tiene condiciones positivas. Y entonces la persona comienza a confiar. Por eso muchos programas, nosotros desarrollamos, por ejemplo, un programa en Guachupita, que es un programa multifactorial, basado en esta teoría de la resiliencia, donde lo que promovíamos es que los niños tuvieran experiencias sanas, experiencias distintas a las que estaban teniendo en su casa. ¿Como cuáles? Como, bueno, entrar en contacto con la música, pero no es escuchar música, es practicar, interpretar, saber que hay cosas que ellos pueden hacer que son bonitas y que son aplaudidos por eso. Otras manifestaciones del arte, el arte y la resiliencia están muy ligados. El vínculo especial con el maestro, fomentarlo, generar una relación donde el niño se sienta que vale, que es persona, que tiene condiciones, que hay un adulto que lo ve distinto, no como muchos adultos lo ven. Entonces, la resiliencia es un proceso que no podemos explicar demasiado porque tiene efectos impredecibles, pero tienen que ver clarísimamente con el encuentro con una persona, al menos una persona significativa en la vida de la persona que ha sido víctima. La señora Francia de Pérez nos dice cómo afecta a los niños la violencia contra la madre. Se sienten esos niños maltratados por igual, definitivamente, doña Francia. No solo se sienten maltratados por igual, yo estoy negada a que les llamen espectadores o testigos. Son víctimas. Usted es espectador de un juego de béisbol, cuando usted está sentado en la grada y usted no tiene nada que ver con lo que está pasando ahí, usted nada más lo ve. Pero cuando usted vive en una familia donde hay violencia, donde su papá agrede a su mamá o su padrastro o lo que sea, usted es parte de eso, usted está en el medio de esa batalla. O sea que son víctimas y hay que tratarlos también como víctimas. Y pasa con los niños, eso lo podemos ver después, eso es bastante interesante y con muchos elementos. Pasa con esos niños que a veces el efecto del contexto los hace tomar bandos, tomar partido, por mamá o por papá. ¿Y qué pasa con un niño toma partido por mamá y la tiene que defender, que está perdiendo a papá? O sea, es un niño de 7 años, de 10 años, de 14, que se está enfrentando a su papá por necesidad. Pero es un niño que está asumiendo un rol que no le corresponde, que es el defensor de mamá y el juez de papá. Es un niño que tampoco tiene atención suficiente porque la madre maltratada no puede darla, no lo puede proteger, no lo puede atender, no puede estar pendiente de sus necesidades. O sea, hay muchos elementos con los cuales nos queda claro que el niño es víctima también, no un testigo. No sé si les respondo. Y hay casos extremos en que para enseñarle a no tomar lo ajeno hasta le queman la manito. Horrible, horrible, así es. Horrible. Bueno, esta semana yo vi en una noticia, creo que era en Chile, una madre que el niño de 7, 8 años lo mató a correazos. O sea, pasa de todo, así es. ¿Cómo prevenimos? Voy a volver a compartir para que veamos estas ideas. Ya estamos al final. ¿Cómo prevenimos el abuso? Vamos a ver. Este eslogan que ustedes ven en cada una de las transparencias es el que utilizamos para las campañas de abril. Y nos parece fundamental que se asuma, o sea, porque le queremos dar a los padres y a las madres un criterio que puedan detectar. O sea, si usted le hace daño, no lo está educando.
Si lo lastima física o emocionalmente, eso no es disciplina. Que quede claro que no es disciplina, que es otra cosa. Entonces, por eso insistimos en este eslogan y es parte de los materiales que entregamos. Bueno, hemos configurado a lo largo de los años, sobre todo con el trabajo con familias en consulta, lo que hemos llamado un sistema de protección basado en la familia. ¿Y por qué? Porque cuando nos preguntan cómo se evita el abuso sexual, cómo se evita el abuso físico, cómo prevengo que mi hijo no sea víctima de bullying o de grooming o lo que sea, tenemos que empezar por este contexto familiar en el que el niño vive. O sea, lo primero, lo fundamental, es mejorar la funcionalidad del sistema familiar para prevenir el abuso. Por eso es un sistema basado en la familia. Esa funcionalidad, si esa familia funciona mejor, vamos a proteger al niño o a la niña de una manera sistémica, de una manera completa. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, evitando el castigo físico y psicológico. Evitándolo, ¿sabes? Eso tiene que ir saliendo. Yo le digo a veces a los papás, hay que botar la correa mental que tenemos aquí, porque es aquí que la tenemos, la correa. Es no decir esa primera frase y no dar ese primer golpe. Retírese, váyase de ahí, ponga distancia con el niño, porque en este momento usted no va a educar, usted va a dañar. Entonces, como si usted tuviera una bomba en las manos, usted no va a acercarse a su hijo, usted se retira para no hacerle daño, pues en ese momento necesita retirarse. Garantizar el afecto incondicional. El niño necesita sentirse amado, pero necesita saberlo, con palabras y con toques y con acciones. Incondicional, no cuando se porta bien, no cuando hace lo que yo quiero. Él tiene que sentir que lo quiero aunque se porte mal y aunque lo corrija. Practicar la estimulación y el reconocimiento, esa es el arma más poderosa que tenemos para lograr cambios en los niños y que la conducta de los niños sea cada vez mejor, es el reconocimiento. Y lo usamos muy poco, le damos poco valor, pero es fundamental reconocer lo que hacen bien, decir lo que pienso. A veces lo contamos a los amigos, le decimos maravilla de nuestros hijos, pero a los hijos no se lo decimos tanto. Entonces, reconocer es fundamental. Eso es un laboratorio de autoestima. Promover la comunicación abierta y respetuosa. El niño tiene que aprender que cuando se le explican las cosas, cuando se comunican con él, los adultos los respetan, que él vale, que es persona. Si los niños crecen en una familia donde no se les toma en cuenta, donde se les ignora o se les descalifica, pues van a enfrentar la vida así, sintiéndose pequeños, sintiéndose poca cosa. Establecer límites claros, firmes y flexibles. No es que los niños deben hacer lo que quieran, o sea, no se trata de que los niños no sean corregidos, ¿no? No poner límites es negligencia. O sea, los niños sí necesitan límites, sí necesitan saber qué está correcto y qué no, qué se puede hacer y qué no. Lo que no necesitan es que eso se le enseñe con golpes o con insultos. Eso se puede enseñar y se debe enseñar, pero la firmeza no es agresión. Y en general, democratizar la familia significa que todos tengan derecho a expresarse, que las ideas de la gente se pueda discutir, que la gente pueda decir no estoy de acuerdo y eso no sea una deslealtad ni una mala conducta, siempre que lo diga con respeto, que se puedan negociar algunas cosas, siempre que los padres sean la autoridad, no los hijos. O sea, son los padres los que tienen que ser la autoridad, pero una autoridad no abusiva. Y en general, proteger. O sea, un sistema de funcionamiento familiar adecuado significa también que el niño se protege, se evitan situaciones de riesgo y se observan indicadores por si algo está pasando. Eso es la base. Ya luego, al abuso sexual le agregamos otros elementos. Si se trata de enfocarlo en el abuso sexual, pues hay que entrenar a los niños, además de todo esto. ¿Cómo se entrena a los niños para evitar el abuso sexual? Bueno, se les explica que el cuerpo tiene partes que son privadas, que en esas partes no te puede tocar nadie, excepto tú mismo. Si el médico te va a examinar con mamá o papá presentes, si yo que soy mamá te voy a cambiar o bañar,
porque te voy a bañar, no para ninguna otra cosa. Entonces el niño va discriminando y eso lo hacemos desde hace 1000 años. En el instituto entrenábamos niños de 3 años con ese sistema. El derecho a decir no. Nos gustan los niños que dicen que sí siempre, pero los niños que dicen que sí en casa dicen que sí afuera también y ya no nos gusta tanto. Entonces los niños tienen que aprender a decir no y nosotros como adultos tenemos que aceptar que a veces el niño no quiere. No siempre tenemos que complacer, pero tenemos que aceptar que tiene derecho a no querer, a no estar de acuerdo. Y si es una regla o es un mandato, pues hay que hacerlo. Pero yo entiendo que tú no quieres, pero esto hay que hacerlo. En otro momento puedo aceptar el no. Por ejemplo, el niño puede decir, yo no quiero comer esto, no quiero helado de fresa, lo quiero de vainilla. Bueno, pues está practicando también la toma de decisiones. Pero a veces queremos imponerlo todo. Explicarles lo que son secretos malos y buenos, caricias malas y buenas. Hay muchas cosas que se pueden hacer con los niños pequeños, los grandes es mucho más fácil. Pero con los pequeños, que los padres no saben a veces cómo decírselo, bueno, pues un secreto bueno es cuando le estamos preparando una fiesta a papá o a tu hermano y no se lo contamos, porque es una sorpresa. Es un secreto bueno, luego lo vamos a saber. Un secreto malo puede ser que alguien quiera tocar tus partes privadas, jugar a algo que te dice que no lo puedes contar. Entonces no está bien. Reglas de seguridad básicas. ¿Qué hacer si alguien se acerca? Eso que ya sabemos, ¿verdad? Y estimular la comunicación de eventos sospechosos. Que el niño pueda saber si te sientes incómodo, si alguien te dice algo que te molesta, si alguien se acerca o te quiere tocar o quiere jugar de una manera que no te gusta, me lo puedes contar. Porque los niños piensan que eso no se puede contar si lo hace el tío fulano, si lo hace el amigo de la familia, porque esa persona no se puede, no se puede equivocar o no va a hacer nada malo. Bueno, pues hay que decirle que cualquiera puede intentar tocarlo de una manera inadecuada. Si vamos al abuso físico y psicológico, entonces, además de esto, nos enfocamos en la prevención primaria y secundaria. Y ahí es donde yo decía que hay que hacer un cambio de perspectiva sobre la educación de los niños y todo esto que lo voy a pasar porque ya lo hemos hablado en otro momento. Con el bullying y los riesgos de la tecnología, vamos a hacer algo parecido a lo que veíamos antes. Informar a los niños, estimularles a comentar lo que pasa en las redes, si hablan con un amigo nuevo, de qué trata, qué es lo que dice, cómo lo conociste. Conocer de la tecnología. Los padres tienen que conocer para que puedan acompañar. Si no sabemos nada, no podemos ni siquiera informarle a los niños que ahí hay riesgos. Desde la escuela, pues entrenar al personal, a todo el personal, no solamente a los maestros, también el personal administrativo a veces es clave para detectar una situación. Informar a los estudiantes de estas situaciones que pueden ocurrir y las herramientas que pueden tener, involucrar a los padres y crear protocolos para cuando ocurren los casos. Porque a veces pasan las situaciones y la escuela no sabe qué hacer. Porque nunca pensó qué sería lo que habría que hacer si algo así se presentara. Entonces es importante esa relación entre la familia y la escuela. Y finalmente, pues vamos a ver este video. Voy aquí. Aquí no me sale lo de compartir audio. Porque ya estaba compartiendo, imagino, ¿verdad? La cierro y lo vuelvo a abrir. Exactamente, pues ciérrelo y comparta de nuevo. Aquí sí. Everything is falling, everything seems so bleak. But you won't change your ways or a damn thing that you were
so clean. You can get what you want, you can get what you need. Things are where you belong, at the end who you wanna be. What your love is, what you are, you wanna be. What your love is, what you are. Everlasting moments, energy in your veins. From now on, nothing will stop that your desire to go on. Who you wanna be, what your love is, what you are, you wanna be. What your love is, what you are, you wanna be. What your love is, what you are, you wanna be. What your love is, what you who you wanna be. What your love is, what you are. Everything is falling, everything seems so clean. I'll never be alone. Bueno, muchísimas gracias. Oh, mil gracias a usted. Bueno, qué video que nos deja Excelente, excelente. en cómo tenemos que proteger a nuestros hijos e hijas, esos adultos que se hacen pasar por infantes, Así mismo. por su adicción. El peligro puede estar en la pantalla, puede estar detrás de la puerta. Y de nuevo insistir en que mientras más vulnerable es un niño, mientras menos seguridad tiene en sí mismo, mientras menos confianza tienen los padres, mientras peor es la relación y la comunicación, más riesgo. Más vulnerables son ante los demás. Así es, totalmente. Y Bueno, con pues, si tanto no hay una- acceso a la información y a los dispositivos móviles que tienen los niños desde muy temprana edad, súper importante que manejen toda esa información. Totalmente de acuerdo. Bueno, licenciada, en nombre de la Fundación Vida Sin Violencia, 1.000.000 de gracias A por ustedes. las enseñanzas. Ya sabemos que como padres, madres, abuelitas o tutores tenemos, y docentes también, tenemos que estar vigilantes, protegiéndoles, reconociéndoles, porque así los estimulamos a ser cada vez mejores y nunca maltratarlos, porque ellos merecen vivir una vida libre de violencia. Así es. Todas. Que tengan buenas noches. Esta conferencia va a estar en nuestro canal de YouTube disponible y cualquier inquietud que puedan tener pueden dirigirse a nuestro correo fundacionvidasinviolencia@gmail.com. Lo ponemos en contacto con la licenciada Rafaela Burgos. Mucho gusto. Justo les atenderemos sus inquietudes. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Un abrazo grande. Gracias. Buenas noches. Bendiciones. Buenas noches. Bye. Gracias. Puede cerrar, la estimada Yanira, ya.